Muy bien, vamos a dar inicio entonces a esta presentación sobre el comportamiento estructural en las cimentaciones. El objetivo pues es transmitir la carga de las superestructuras, el objetivo de la cimentación es transmitir la carga de las superestructuras y el peso propio de ellas al terreno, proporcionando apoyo a las estructuras y distribuyendo las cargas. Ese es el objetivo. Ahora las podemos clasificar en superficiales y profundas. Las superficiales son aquellas que se apoyan directamente sobre el terreno, quitando únicamente la capa orgánica de terreno, que es capa vegetal, y directamente, ¿no? Y en el caso de la cimentación profunda se utiliza mucho cuando estamos sobre un terreno que es muy blando y que necesitamos encontrar capas más profundas que tengan una mayor resistencia. Esa es la razón por la que nosotros podemos ocupar una cimentación profunda, ¿no? Ahora, la cimentación profunda trabaja también por fricción, o sea que los pilotes comprimen la tierra y por fricción se fijan en el fondo de ella. No es que se apoyen en la capa inferior, sino realmente buscan capas más sólidas, más concisas para poder, a través de fricción, apoyarse en ellas, ¿no? Ahora, las cimentaciones superficiales son aquellas que apoyan en la superficie, en las capas superficiales del terreno, por tener esta la suficiente capacidad de carga para soportar las construcciones así apoyadas. Y conocemos tres tipos, son de concreto: zapatas aisladas, zapatas corridas y losas de cimentación. Y vamos a analizar a cada una de ellas y después lo que es el cimiento de mampostería. Las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas son cimientos de forma cuadrada o rectangular que transmiten a través de su superficie el peso de cargas puntuales producidas por columnas o pilastras al terreno. Esto es, una zapata aislada se ocupa para soportar el peso de una columna, no el peso de un muro, ¿sí? El peso puntual de una columna. Y lo único que se hace es aumentar el área de contacto de la columna, digamos, sobre el terreno a través de la zapata, ¿verdad? La zapata sirve entonces para transmitir el peso del terreno, de la columna, de una manera más distribuida al terreno, ¿verdad? Para evitar su fatiga y que no se comprima, no se suma. Aquí estamos viendo que constructivamente se le coloca dados. Un dado es como si fuese una pequeña zapatita, que como una pirámide debería de ser, para transmitir el peso de la columna a la zapata. Esto se hace, el ponerle dados a las columnas, se hace porque muchas veces la columna, el peso que baja son muchas toneladas y podría perforar a la zapata, ¿sí? Y hundirse. Entonces, para que no pase eso, lo que se hace es colocar otra pequeña como zapatita sobre la zapata principal. Una forma piramidal podría ser que transmitiera el peso de la columna hacia la zapata y evitar que la corte, aumentando su área de contacto. Si no existieran los dados, el área de contacto sería el perímetro de la columna. En cambio, así aumenta el área de contacto porque es mucho más grande la dimensión del dado que de la columna. Aquí vemos la cimbra, que es muy sencilla, nada más es cuestión de colocar maderas y ponerle algunas estacas para poder vaciar el concreto. El vaciado de concreto es muy sencillo. La resistencia mínima que debe tener el concreto en las construcciones es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En caso de construcciones del grupo A será de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las construcciones del grupo A son, por ejemplo, escuelas, hospitales, bibliotecas, museos, etc. Y a lo que son viviendas, oficinas, etc., son construcciones del grupo B, que podrían utilizar una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado en el concreto o más, ¿no? Pero el grupo A es de 250. Ahora, aquí en esta imagen podemos percibir cómo es que el peso baja por la columna, se le coloca un dado para aumentar el área de contacto, e inclusive se le aumenta el peralte en la parte central para un mejor comportamiento por corte. Ahora, las varillas de refuerzo que lleva la zapata deben de ser de por lo menos 3 centímetros si se coloca sobre una plantilla, como se está representando en este caso, una plantilla en la parte de abajo.
Si no tuviera esa plantilla y estuviera directamente sobre el terreno, el recubrimiento que deben tener las varillas debe ser de 5 centímetros. Entonces, lo recomendable es colocarle plantilla de concreto pobre y sobre ella colocarle, considerarle un recubrimiento de 3 centímetros. El peralte efectivo mínimo es de 10. Entonces, muchas veces lo que se hace es manejarle 5 de recubrimiento más 10 de peralte efectivo, nos da 15. Entonces, normalmente lo que se hace es que las zapatas tienen 15 centímetros en los bordes y en la parte central puede aumentar. Ahora, el ancho, las dimensiones de la zapata están en función de la carga y la resistencia del terreno. Si el terreno es muy blando, se requiere ampliar el tamaño de la zapata, se hace más grande la zapata, ¿verdad? Ahora, para calcular el área de la zapata, es igual al peso último que baje de la columna por 1.10 para considerar el peso propio del terreno, de la cimentación, dividida entre la resistencia del terreno. Y a este valor le sacamos la raíz cuadrada para obtener el valor de los lados, cuánto va a medir cada uno de los lados. Normalmente la hacemos cuadrada porque es la forma en la que mejor trabaja. Si se pone rectangular, se genera un brazo mayor, un momento mucho mayor y por lo mismo va a requerir un poco más de acero de refuerzo. Por lo tanto, lo más cómodo es hacerlo cuadrado, ¿no? Lo ideal sería rectangular, pero pues, por cuestión práctica, para colocar las varillas en una y en otra dirección, lo más adecuado es hacerla cuadrada. El cálculo consiste en determinar la separación de las varillas en las dos direcciones y el peralte efectivo en la zona centro, porque ya nosotros sabemos que el peralte efectivo en los bordes es de 15 centímetros. Entonces el peralte efectivo en el centro hay que calcularlo para ver si es mayor o puede también quedar de 15 centímetros. Si la fuerza cortante no es muy grande, entonces queda la zapata plana completamente. Ahora, las zapatas aisladas son elementos sujetos a flexión, por lo que se requiere acero de refuerzo positivo para soportar el componente a tensión o tracción. A mayor momento flexionante, mayor cantidad de acero. Esto es número de varillas por metro cuadrado. Aquí vemos la imagen en la cual el peso de la columna baja a la zapata, provoca una flexión, en la parte inferior se tensa, hay una tracción, mientras que en la parte superior se comprimen las fibras de la zapata. Por lo tanto, las varillas deben ir por la parte inferior, como se está representando aquí en color azul, es el acero de refuerzo, ¿verdad? Para evitar la flexión. Y lo que hacemos es que si es mucho mayor el esfuerzo, entonces las varillas estas deben de colocarse un poco más pegadas. También se presenta una fuerza cortante, presentando su valor máximo alrededor de la columna, la cual intenta perforar a la zapata. Para soportar esta fuerza se revisa el peralte de la zapata o bien se puede adicionar un dado, el cual disminuye el esfuerzo en una mayor área de contacto, ¿no? Disminuyendo el área de la fuerza cortante. Esto es, por ejemplo, aquí vemos que la columna puede perforar a la zapata, ¿verdad? Tronándola, como se muestra en este caso. Y para que eso no suceda, ¿qué hacemos? Pues ampliamos el peralte en el centro y ampliamos también el ancho de la columna mediante un dado. Entonces la columna descansa sobre el dado. El dado podría ser piramidal, de tal manera que amplíe el área de contacto de la columna a la zapata, y de esa manera se distribuye en mayor área la fuerza cortante y de esa manera disminuye el esfuerzo que se va a presentar en la misma. Por eso le podemos colocar dados y por eso le podemos colocar un peralte mayor en la parte central. Si el peso que baja por la columna no es mucho, pues lo primero que hacemos es disminuir el peralte y después disminuir el tamaño del dado. Ese sería el procedimiento. Ahora, para que las columnas con sus zapatas aisladas no se deslicen, no hayan desplazamientos laterales producidos por asentamientos irregulares, se colocan traves de liga. Se le da la dimensión de la trave de su parte superior con el acero de refuerzo mínimo y realmente no trabajan ni a flexión, ni a corte, ni a nada trabajan las traves de liga. Únicamente son ligas que unen a las columnas para evitar que éstas se desplacen. Puede tener la dimensión de la trave de la parte superior o puede ser un poco más pequeña
pero con el menor posible acero de refuerzo, una cantidad mínima, nada más es para que las columnas no se muevan hacia los lados, no se deslicen, pero no tiene ninguna función estructural más que eso, no soporta flexión, compresión, nada más las columnas con las zapatas trabajan. La trave de liga, como su nombre lo dice, nada más sirve para ligar la estructura. Ahora, podríamos nosotros utilizar otro elemento, que es la contratrave. Cuando las zapatas aisladas se acercan unas a otras, los bulbos de presión se enciman fatigando el terreno, por lo que se recomienda el uso de una contratrave, la cual transforma cargas puntuales a lineales, utilizando en este caso cimentación corrida. La contratrave pues es un elemento que lo que hace es transformar la carga concentrada que baja por las columnas en una carga lineal. Obviamente esto va a producir un efecto en la contratrave. Esta sí trabaja, no es como la trave de liga. Esta sí se flexiona, sí sufre esfuerzos, los cuales tiene que soportar con su armado, que sí es mucho mayor, ¿no? Entonces la contratrave lo que hace es transmitir el peso de la columna que está concentrado a ella de manera lineal y esta a su vez a toda la zapata corrida. Entonces podemos decir que si tenemos columnas, podemos colocar zapatas aisladas o podemos colocar zapatas corridas siempre y cuando tengan contratrave, ¿sí? Tenemos las columnas y tenemos una contratrave que distribuye el peso de la columna. Vamos a ver un poquito más sobre la contratrave. Aquí vemos un modelo de contratrave, el cual se le está aplicando una carga, y ya cuando se le aplica el peso de la carga observamos que en la parte del medio, en la parte superior se flexiona y también en la parte de abajo. Aquí no se logra percibir, pero en el apoyo, en la parte de abajo también se tensa o se tracciona, se trata de abrir, como en la parte central, en la parte superior de la contratrave, ¿no? Eso aquí lo podemos ver, vemos que es por la parte de arriba, lo estamos mirando, es mucho mayor la separación en el centro, mientras que en los apoyos disminuye ese esfuerzo de flexión, ¿verdad? Y por lo mismo debe de tener varillas en la parte superior de la contratrave, en medio, y en la parte inferior en los extremos, ¿verdad? Y queda más o menos como una trave, nada más que invertida. El armado es al revés, los columpios se colocan al revés, o sea, en el apoyo van por abajo y luego en el centro van por arriba. En la trave es al revés, en el apoyo van por arriba y en el centro van por abajo. Entonces, en este caso la contratrave se trabaja al revés. Normalmente cada trave carga el peso de su entrepiso, de su losa, y todas ellas bajan el peso a las columnas. Por eso la columna más baja puede cargar el peso de 2, 3, 4 pisos, los cuales a su vez los distribuyen en una contratrave. Esto provoca que las dimensiones de la contratrave sean muchas veces más grandes que la dimensión de las traves que tiene encima, de tal manera que puede llegar a tener 1 metro, 1,80 m, 2 metros de altura la contratrave, dependiendo del número de niveles que tiene encima y de la carga total que está bajando por la columna, ¿sí? Y ya a su vez, ya después de haber calculado la contratrave, vendría la zapata corrida, ¿sí? Entonces aquí vemos un detalle de la contratrave. Primero se coloca la zapata corrida. Siempre se deben colocar primero las varillas en el claro corto y en el largo después. ¿Por qué? Porque las varillas que van a trabajar son las que están en el claro corto, y mientras más abajo estén, el brazo del par de fuerzas entre el concreto y el acero aumenta. Por eso siempre deben ir las varillas del claro corto primero y después las varillas del claro largo. Estas son del claro largo y estas son las del claro corto. Ahora aquí vemos, por ejemplo, una contratrave bastante peraltada. Las varillas se deben colocar en la parte superior y, en donde requiera, en la parte inferior. Y a veces se colocan varillas intermedias, se conoce como armado de piel, y tiene la única finalidad de que el concreto esté unido y de alguna manera no estén tan separadas las varillas y el concreto pues esté vacío, sin acero de refuerzo. Para que estén unidas se utiliza este armado de piel. Podemos tener contratraves bastante grandes. Por ejemplo, aquí vemos un dado para poder distribuir un poco el peso de la columna hacia la cimentación. Y luego ya viene aquí la contratrave, que está bastante peraltada.
Aquí vemos también el detalle de la cimbra. Se cimbra de tal manera que la contratrave quede ya preparada para vaciar el concreto. Al momento que se vacía el concreto, dentro de la contratrave se va a la zapata y cubre la zapata. Terminando de cubrir la zapata, sirve como tapón para poder colocar el concreto en la contratrave. Aquí lo estamos mirando, vemos cómo es que se vacía el concreto en la contratrave y este baja hasta la zapata. Ya de ahí lo que hacemos es distribuir el concreto en la zapata. Aquí estamos viendo, por ejemplo, se cuela la zapata y la contratrave al mismo tiempo. El trabajo es rápido porque el acarreo se hace, el colado se hace con carretillas. Es mucho más fácil que hacerlo con botes en el caso de las columnas. Acá vemos el diagrama de momentos que presenta una contratrave mostrando momentos positivos junto a los apoyos y momentos negativos en el centro, por lo que el acero de refuerzo se coloca en los extremos en la cara inferior, aquí está, y en el centro en la parte superior, de forma inversa como se colocan en una trave. Entonces vemos este diagrama que es muy parecido al del marco que veíamos nosotros en las diapositivas de vigas, traves y columnas. Aquí vemos que es muy parecido, nada más que es invertido, de cabeza, ¿no? Y esa es la razón de la contratrave. Entonces la contratrave no se usa porque sí, sino se utiliza únicamente cuando queremos transformar la carga de la columna en una carga lineal y utilizar zapata corrida. Ahora, las contratraves tienen que soportar también fuerzas cortantes. Para soportar el esfuerzo cortante en las contratraves se colocan estribos verticales con separación menor en los extremos según el cálculo, para soportar el esfuerzo por corte que no puede soportar la sección de concreto. La sección de concreto por sí misma soporta cierta capacidad, cierta cantidad de fuerza de corte. Lo que ya no logra soportar la sección de concreto se debe soportar con estribos. Obviamente los estribos van más pegados en los extremos porque la magnitud de la fuerza cortante es mayor. Conforme nos vamos alejando de los extremos hacia el centro, va disminuyendo hasta llegar a un momento en el que ya no requiere estribos. Y ahí es donde se colocan a la separación máxima autorizada, que normalmente es el peralte efectivo del elemento dividido entre dos. Entonces ya se colocan los estribos a esa separación, ¿verdad? Ahora, con respecto a la zapata corrida, haciendo un análisis un poquito más a detalle de la zapata corrida, las zapatas corridas son elementos sujetos a flexión, por lo que se requiere acero de refuerzo positivo para soportar el componente a tensión. A lo largo de los muros o contratraves se coloca acero de refuerzo por cambios volumétricos. Esto es, si tenemos una carga de un muro o de una contratrave, es lineal, va a provocar flexión en la zapata. Y obviamente para soportar ese esfuerzo de flexión se colocan estas varillas que en este caso están representadas en color azul, que sería el acero de refuerzo principal, y las varillas que van en el sentido perpendicular a estas varillas azules que estamos mostrando, pues sería el acero de refuerzo por cambios volumétricos. Normalmente está bastante más separado el armado por cambios volumétricos que el armado principal. El armado principal, que va en el claro corto, las varillas más cortitas, esas van más pegadas normalmente. Y ya las largas van de una manera más separadas. Deberían aquí representarse más separadas. Llevan menos cantidad de varillas. A ver si podemos ver ahorita aquí una. Aquí vemos, aquí está muy parejo, pero primero se colocan las varillas del armado corto, el armado transversal de la zapata, y después van las varillas estas que van a lo largo, que es por cambios volumétricos. Que quiere decir por cambios volumétricos que nada más sirve para unir a la estructura para que homogéneamente trabaje, pero no trabaja, no existe un cálculo estructural y que determine las fuerzas, la cantidad de varillas que lleva. Todo trabaja nada más en el claro corto, trabajan las varillas. Pues por eso es que primero colocamos las varillas del claro corto y después las varillas del claro largo, porque lo más importante es el brazo de par de fuerzas, que esté las varillas lo más abajo posible y el concreto pues, arriba, ¿no? Aquí estamos viendo otra vez la colocación de las varillas del armado principal y luego el de armado por cambios volumétricos, que es ¿no? Aquí vemos también el procedimiento de colado. Se cuela, mencionábamos que al mismo tiempo tanto la zapata como la contratrave,
¿verdad? Aquí vemos algunos casos, por ejemplo, de viviendas o viviendas, normalmente no es el peso muy grande y lo que hacemos es colocar zapata corrida, luego le colocamos un enrase de tabicón, luego una cadena de desplante y de ahí podemos levantar un muro. También esa es otra opción. Y obviamente no ocuparía contratraves, sino utiliza muro. Y la carga no es concentrada, sino la carga ya es lineal de por sí porque baja por el muro, ¿no? Aquí vemos el caso de una contratrave que aplica su carga de manera lineal sobre una zapata corrida, y al aplicarle el peso vemos como la parte de abajo se tracciona, se tensa, se trata de abrir. Por ese hecho es que las varillas deben ir en este sentido principalmente. Aquí lo vemos, están las varillas. Dice, se colocan primero las varillas transversales para obtener un brazo de par de fuerzas mayor. La colocación de las varillas longitudinales tiene como función absorber cambios volumétricos. Aquí también estamos viendo la imagen donde las primeras varillas son estas, las cortitas, y después se colocan las varillas largas. Y en este caso se representó una contratrave, ¿verdad? Aquí vemos algunos detalles de cálculo. El peso baja por la columna y de ahí a la contratrave, o puede ser a un muro y el muro a la cadena de desplante y de ahí al muro de enrase para llegar a la zapata. El cálculo consiste en determinar la separación de las varillas en el armado principal y por cambios volumétricos y el peralte efectivo en la zona centro. Ya recordemos que en la zona lateral normalmente manejamos 15 centímetros y calculamos si va a requerir más para evitar que el muro pues perfore a la zapata corrida. Eso es muy poco probable, por eso muchas veces no tiene peralte las zapatas corridas. Las dimensiones de la zapata corrida están en función de la carga y la resistencia del terreno. Aquí está una fórmula que dice que la carga lineal por metro lineal del muro o de la contratrave se le aplica un 1.10 para agregar un 10% del peso propio de la estructura, y se divide entre la resistencia del terreno y nos va a dar el ancho de la zapata corrida, que va a ir a todo lo largo del eje del muro, ¿verdad? También las zapatas corridas son elementos sujetos a flexión a lo largo de la carga lineal, por lo que se requiere hacer el refuerzo principal para soportar el componente de tensión. Se adiciona armado por cambios volumétricos a lo largo de la carga lineal. Ya lo hemos comentado también. Puede ser una contratrave o muro de enrase, ¿verdad? Y ya se flexiona la zapata corrida, y lo que se hace es colocar acero de refuerzo principal en la parte inferior para soportar ese esfuerzo y mantenerse sin flexionarse. También veíamos sobre la cuestión de la fuerza cortante, es muy parecida a lo que sucede en la zapata aislada. Puede el muro perforar, cortar a la zapata y llegar directamente al terreno. Por eso también se puede incrementar el peralte o ponerle una contratrave más gruesa o un muro de enrase más grueso, pero normalmente no se requiere mucho, a no ser que sea un peso bastante alto el que está bajando de varios pisos, y eso pues genere una presión tan fuerte que se requiera aumentar el peralte en el centro. Ahora pasando con respecto a las losas de cimentación. La cimentación superficial utilizada en terrenos de baja y muy baja resistencia o bien en construcciones de varios niveles donde la carga transmitida al terreno no se puede resolver con zapatas corridas. También es utilizada en desarrollos habitacionales donde se elabora una plataforma de terraplén en terreno compactado, ¿no? Hay dos casos el uso de la losa de cimentación. Cuando el terreno es muy blando y las zapatas se van haciendo tan grande que ya casi se tocan unas con otras, las zapatas corridas paralelas que van normalmente en el edificio, entonces se hace una losa de cimentación. O también para el caso de viviendas de interés social, en el cual la misma losa de cimentación sirve como piso de la planta baja. Aquí vemos un detalle, por ejemplo, cuando es mucho el peso que baja por un edificio, entonces se colocan las columnas, se lo colocan contratraves y puede colocarse losa de cimentación, que sería como la losa de azotea, de entrepiso que tenemos en casa. Es similar, ¿sí?
O también puede ser que queramos hacer una vivienda de interés social y lo que se hace es que la losa de cimentación no se hace profunda, como en el primer caso, sino que materialmente al nivel del terreno se está colocando la losa de cimentación. ¿Para qué? Para que esta losa de cimentación no solo sirva para transmitir el peso de los muros, de las columnas que tenga, sino también para que nos sirva como plataforma, o sea, como piso. Aquí ya esta losa de cimentación ya funciona como piso, nada más le ponemos loseta y ya quedó resuelto el problema de la cimentación. Aquí estamos viendo un ejemplo del habitado de armado de acero de cimentación. Vemos la parrilla de la losa de cimentación, que es bastante fuerte. Aquí vemos contratraves, vemos columnas, en este caso son columnas circulares sunchadas, ¿sí? En este estamos viendo nuevamente las contratraves. Vean que el peralte de una contratrave puede llegar a tener casi la altura de un hombre. O sea, son estructuras bastante grandes. ¿Por qué? Porque el peso que está bajando es bastante grande, es un edificio de varios niveles y requiere entonces contratraves bastante peraltadas. Aquí vemos una separación entre un edificio y otro con este material poliestireno expandido, que el objetivo es separarlos para que estructuralmente trabajen como elementos independientes, ¿no? Aquí vemos nuevamente los dos casos que les mencionaba, una losa de cimentación para transmitir el peso de columnas de un edificio bastante pesado al terreno. Y el de abajo, en la parte de abajo vemos una losa de cimentación que se puede utilizar, por ejemplo, para una vivienda de interés social. ¿Qué se hace en este caso? Nada más se nivela el terreno, se limpia el terreno, se nivela, se compacta y sobre el terreno ya compactado se ranura donde van a ir las cadenas de desplante. Esas cadenas de desplante se colocan hacia abajo para que ya que quede terminado el piso se pueda pasar de una habitación a otra sin que sean molestos, sin que afecte, ¿verdad? Y ya para pasar y terminar con los cimientos de mampostería. Los cimientos de mampostería son elementos que funcionan muy bien para edificios de poco peso, poca carga. A lo mejor pueden usarlo para un edificio de 1 y hasta 2 niveles, pero más ya se incrementa demasiado el volumen de piedra y puede llegar a ser antieconómico. Entonces, por eso este tipo de cimentación se utiliza para edificios de pocos niveles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tamaño tiene que tener un ángulo y el tamaño de la base pues va a afectarnos, y vamos a ver ahorita cómo debe de ser, qué requisitos debe cumplir el tipo de cimentación. Pero en caso de pesos demasiado grandes de edificio, el ancho de la cimentación se hace muy grande, el volumen de piedra es demasiado y entonces es más recomendable utilizar una zapata corrida. Aquí vemos algunos detalles importantes. Todos los cimientos llevarán una dala de repartición, o sea, cadena de desplante de concreto reforzada. Aquí está la cadena de desplante. Los castillos se empotrarán en el cimiento no menos de 40 centímetros, quedando ahogados en el bulbo de concreto. En castillos de esquina estos llegarán hasta la plantilla. O sea, vean ustedes acá, en castillos intermedios, el castillo, la base para castillo puede bajar hasta 40 centímetros. Pero no podemos nosotros levantar nuestros castillos a partir de la cadena, no. Debe de bajar la varilla del castillo 40 centímetros por lo menos, y esto se cimbra y se rellena de concreto, ¿sí? Debe existir cimientos perpendiculares a los cimientos del lindero en una separación mayor de 4 metros. Entonces, en los cimientos del lindero existe la posibilidad de que se gire la cimentación, por eso debe haber transversales, perpendiculares, cimientos a separaciones no mayores de 4 metros. La suma de las cargas verticales y secciones provocadas por el sismo no debe exceder la presión admisible del terreno. Bueno, eso es también un cálculo que podemos revisar, pero normalmente no hay mucho problema por ello. En cimentaciones sobre suelos blandos o en zonas de alta riesgo sísmico es imperativo el buscar la continuidad entre los elementos que constituyen la cimentación para lograr una acción de conjunto que evite los desplazamientos horizontales y verticales. Eso quiere decir que si colocamos cimientos de mampostería donde va un muro y después tenemos un ventanal o un espacio donde no tenemos muro, ahí por fuerza debemos de unirlo con una trave de liga para evitar que las cimentaciones queden aisladas, sino todas
deben estar unidas formando un solo elemento, ¿no? Para determinar la carga total a soportar por el cimiento se puede tomar en cuenta una parte de la carga de la superestructura, la parte de la carga de la superestructura que le corresponde soportar más un 20% de esta correspondiente a su peso propio. En el caso de las zapatas de concreto se maneja un 10%, en el caso de la mampostería, como es un poco más pesada, se maneja un 20% y hasta un 25% en algunos casos. El ancho de la base del cimiento se determinará multiplicando el valor total de la carga por 1.4 o 1.5 según corresponda. Ese es el factor de carga que marca el reglamento para construcciones del grupo B, 1.4, para construcciones del grupo A, 1.5, y dividiéndola entre la resistencia del terreno. El procedimiento de cálculo del ancho de una mampostería es mucho más sencillo que el de la zapata corrida. Lo único que hacemos es calcular el peso que baja aplicándole un factor de 1.4 y dividiéndolo entre la resistencia del terreno. Se recomienda que el ancho de la base de un cimiento sea como mínimo en bardas de 50 centímetros y en edificaciones de 60 centímetros. Siempre es bueno manejarla, aunque el cálculo nos pueda dar 30, 40 centímetros de ancho en mampostería, manejarle por lo menos 60, por si después se requiere incrementar un poco más de peso en el edificio, aumentando alguna carga, algunos muros, etcétera. Ya nosotros estamos protegiendo nuestro edificio. El ancho de la base de un cimiento se recomienda que no exceda de 1.20 metros cuando se hace el cálculo, y el ancho de la base nos da más de 1.20 metros, 120 centímetros, es recomendable cambiar a zapata corrida. Dice que ya que en estos casos resulta antieconómico el uso de este tipo de cimentación. El ancho de la corona puede ser 2 veces el ancho de la cadena de desplante, teniendo como mínimo 30 centímetros. Nos referimos a la parte superior, que se conoce como corona. La base está en función del peso que está bajando y la resistencia del terreno, como ya habíamos visto en la fórmula. Para determinar la altura del cimiento se debe considerar que la transmisión de cargas en cimientos de mampostería se realiza con un talud 1:1.5, relación vuelo-altura. O sea, nosotros tenemos una corona y tenemos una base que se obtiene en función del cálculo del peso que está bajando entre la resistencia del terreno. Nos da el ancho, la base del cimiento de mampostería. Al restarle nosotros la longitud de la corona, nos queda el vuelo hacia los lados si es cimiento de 2 escarpios. Si es cimiento de un solo escarpio, como el que utilizamos en bardas de colindancia, por ejemplo, o muros de colindancia, para no invadir el terreno del vecino, lo que hacemos es manejar solamente un escarpio. Y en ese caso, en la base se le resta a la corona y se obtiene el vuelo. Este es el vuelo. El vuelo con respecto a la altura ya nos está indicando que debe tener una relación de 1.5 veces la altura con respecto al vuelo. Y de ahí, para un cimiento de un escarpio, la altura se puede determinar como altura es igual a 1.5 la base del cimiento menos la corona. Y para el cimiento de 2 escarpios, la altura se puede determinar como altura igual a 0.75 base menos corona, en donde B es igual a base y C es corona. Se recomienda que la altura mínima del cimiento sea la necesaria para encontrar terreno firme, pero no debe ser menor de 60 centímetros. Aunque en algunos casos, por ejemplo en cerros donde el terreno es demasiado duro, puede inclusive no requerir esa profundidad e inclusive no ocupar cimiento. Si el terreno es tan duro, son piedras que son mucho más duras que la piedra cantera, pues no tiene caso quitar una piedra sólida y ponerle una piedra caliza como es la piedra cantera, ¿no? Entonces en esos casos materialmente nada más vamos haciendo plataformas y sobre esas se levantan los edificios. Muy bien, terminamos entonces esta presentación sobre lo que son cimientos de mampostería y de concreto y en qué casos se utiliza las zapatas corridas, las zapatas aisladas, los cimientos de mampostería y las losas de cimentación. Espero que sea de utilidad este video. Les voy a mandar también el archivo donde viene la presentación de PowerPoint para que la puedan revisar con calma. Gracias.